¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, estaba esperando que llegaran más, pero ya son las 6:10. Bueno, ¿qué hacemos? Majo no estaba el martes, ¿cierto? No sé, ¿qué opinan? El martes me quedé ahí un rato más porque obviamente no iba a poder dormir con esa duda existencial, pero no, era una bobada, era lo que les decía al principio, no sé si se acuerdan que había que sprites o gráficas, y pues la librería está hecha para trabajar con sprites mejor. Entonces era eso. Es recomendable no usar gráfica, entonces. Pues no es que sea recomendable, lo que pasa es que también lo que estábamos haciendo era un edge case, pues, o sea, estábamos usando muchísimas gráficas. Si vas a hacer un par, pues está todo bien, pero nosotros estamos haciendo como 2000. Sí, Ahí es profe, donde está el problema. Pero no es que no sea recomendable, simplemente es mejor no usarlas. Pero a veces es la única forma de hacer algo. ok. Pero bueno, no sé entonces, ¿qué opinan? Ustedes son los dueños. Mm, Pues no sé si continuar con el martes, que no lo terminamos. Hacemos otra cosa. Había otro ejemplito de esa misma página, ¿se acuerdan? Que, que estaba ¿Puedes con ese mandarla, profe? random en el color. Sí. Eh, ¿Cómo es que era? Sí, De Medium. sí, pero ¿cómo se llamaba la página realmente? Chamoy, una cosa así. GUI Effect, ¿no? Chamoy Creative. Chamoy. Ujú. Ahí se los pongo en el chat. Que supuestamente es una comida mexicana. Y ahí en el menú, pues les voy a compartir pantalla. Eh, y acá en el menú estaba también esto, y que hace como este random de las letras. Uy, deberíamos hacer ese. Esa era la otra opción. Profe, Que sí. también es, miren aquí cómo aparece. Que también Uf, aparece como uno a uno y con colores. Entonces también es bien. sí, está chévere. Eh, sí, no sé, como quieran. Sí, profe, me parece chévere. Hacemos ese efectico entonces. Sí. Juli, Majo. Aquí dice Julio. Yo lo había dicho en la clase pasada. Juli le había dicho, no, pues La qué verdad. pena, no podemos ahora decirlo también. No, pero creí que, pues no sé, si dejar como lo de las gotas o ese efecto que ellos tienen como que van cayendo solas, pues no Ujú. sé si eso lo hacemos o lo dejamos hasta donde pues lo hicimos la clase pasada, ok. Pues no sé, eso es lo que le estoy preguntando. Pues es que, Pues, ¿alcanzamos a hacer No ambas sé, cosas, profe? ni pues idea, él pues yo dijo que siempre no, que pienso eso que no se sí demoraba. y luego resulta que no. Entonces, pues no sé, yo soy súper malo para medir ese tipo de tiempos. O sea, o no, yo los mido como si yo lo estuviera haciendo solo, pero pues Ah, como pero estoy nos toca acá repasar cosas. explicándoles, hay que repasar, siempre está Juan, es que Hagámoslo es medio mal, lento, entonces Sí. ahí es donde nos demoramos. por mancos. Los mancos retrasamos al profe, entonces, claro. Uy, ¿qué pasó aquí? Ush. Uy, What? What? Pero se ve re genial. ya, Ah, ¿Qué? lo- Eso se veía así, debe estar trocado del ancho por el alto.
Esa cosa que hiciste también quitó la barra negra que había abajo, que no, Sí, no mira. sabíamos. Y eso fue lo que Sí, quitó. ¿cierto? Claro, pero mira, pues me estoy dando, pues con eso que acaba de pasar, me estoy dando cuenta que no, igual hay un error, que no debería pasar esto, y no sé qué esté pasando. Pero es cuando haces como ese resize, como ese, no sé, de la pantalla. Y es que es, o sea, o no pasa más bien cuando la pantalla es más bien como cuadrada, mira que ahí, Ah, sí. mm, ¿No será algo del bueno, canvas? Ah, no, porque nosotros lo habíamos puesto como de la pantalla completa, ¿no? sí, lo hemos puesto en pantalla completa. Raro. No, pues ahí lo más probable es que sean simplemente los números. Sí. O sea, los números de los píxeles, como aquí estamos haciendo divisiones y luego estamos usando eso para poner tamaños y posiciones, a veces esos números nos quedan pues con fracciones, no son números enteros, sino flotantes, y pues los píxeles no pueden ser flotantes. Entonces ahí es donde pasan ese tipo de cositas, probablemente. Entonces, pues no sé, si quieren, hagamos este. Y si nos queda tiempo, seguimos con el otro. Porque si este es más simple que el otro. Epa. ¿Sí? Y pues hagámoslo acá sobre este mismo, ¿no? Sobre este mismo proyecto o hacemos otro proyecto diferente. No, sobre ese mismo. No sé. Aunque bueno, no sé, depende. Pues porque si eso lo vas a subir, entonces pues si alguien quiere sacar solamente una parte o Sí, algo. yo creo que mejor hagámoslo sobre otro proyecto. Simplemente voy a hacer una nueva carpeta. Le ponemos a esto. No, transition, pongámosle. Y index HTML. Uy, HTML. Un script. Y main.js. Listo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? Ya lo podemos cerrar. Sí. Live server. Y también les voy a pasar el live share. Hey, ¿por qué siempre me pregunta esto? Ya le he dicho 1000 veces. Ah, ¿será que es porque es un proyecto nuevo? Puede ser. Ahí les puse en el chat. Listo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto entonces? Hay varias cosas. Bueno, hay un punto inicial y un punto final, ¿cierto? Yo creo, aquí es bastante difícil de ver, de saber, pero yo creería que ese random siempre tiene la misma cantidad de letras que la palabra, ¿cierto? Porque pues se ve al menos parecido el ancho, sino que pues pasa muy rápido, ¿no? Ah, bueno, podemos grabar esto. Uy, ¿qué hice? Podemos grabar esto. A ver si de pronto lo alcanzamos a notar. Listo, vamos a ver cómo se ve eso. Y ¿dónde empieza? Por acá. No. Contact. Contact. Sí, esta es la misma cantidad de letras, ¿cierto? Contact. 7. Entonces el hecho es que siempre hay 7, pero miren que, a ver, vamos a ver. ¿Todas las letras cambian? Sí, todas las letras cambian, ¿cierto? ¿Sí están viendo? Sí, todas cambian. Básicamente, lo que tenemos que hacer es pedir la misma cantidad de letras, pero letras aleatorias y un par de símbolos. O sea, de la A a la Z y un par de símbolos, pues numeral, asterisco,
interrogación, exclamación, porcentaje. ¿Sí? Eso es como el inicio. Apenas él escucha algún evento, apenas pase algo, pide esa cantidad de letras aleatorias. Y creería yo que cada cierta cantidad de tiempo, cada un par de milisegundos, no lo sé, va pidiendo otras letras aleatorias. Pero aquí ya pasa algo interesante, y es que cuando está ya terminando, él va colocando la letra de la palabra. O sea, aquí es contact, ¿cierto? Entonces él inicia con la C, aquí puso la C y la O al mismo tiempo, ¿sí ven? CO, pero las otras siguen random. CO, luego la N, las otras siguen random, ¿cierto? Luego la T y la A, y las últimas dos siguen random. Y por último, bueno, la C, y por último la T. ¿Sí? Entonces todas inician random y van cambiando, van cambiando, van cambiando, pero cuando ya se acaba algún tiempo, por decir algo, 500 milisegundos, empieza a poner las letras reales y va de izquierda a derecha. Entonces, contact. ¿Sí? Eso es lo que podemos ver de aquí. ¿Tiene sentido? Sí. Y al inicio, esto es ya cuando yo estoy como simplemente haciendo un hover aquí. Pero al inicio hay un cambio de color también, ¿cierto? ¿A qué lo grabamos para verlo? ¿Cambio de color? Sí, ¿no lo notaron? Miren, poner a grabar. Cuando uno recién abre el menú, ahí sí, Ajá, miren. Ah, sí. todos los colores. Pero después, cuando pones el mouse encima, ahí sí son como por Sí, aquí opacidad, solo ¿no? son blanco. ¿Por opacidad? No. No sé, no vi el... Ah, pero ya, el otro videito se perdió. Sí, pero igual ahí está. Ah, bueno. Miren, este es cuando lo hace por primera vez. Entonces, por primera vez, miren que él va apareciendo también con un poquito de opacidad, ¿si alcanzan a ver? Aparece rápido y ahí ya se está animando el primero. Y cada vez que cambia, ¿cierto? Si cada vez que hay un cambio de letra, también hay un cambio de color. ¿Sí ven que cada frame el color también es distinto? Pues no necesariamente cada frame, pero sí, cada vez que hay un cambio también cambia el color. Y las va colocando, entonces va creciendo acá, pero también va creciendo de forma vertical. O sea, primero queda puesto about, luego, ¿qué es esto? Social, luego creative, creo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí. ¿Y qué es lo que decías del otro? Mira aquí. Entonces aquí no cambia el color, sino solamente cambia la letra como tal. Y lo que hay es simplemente que la siguiente letra, o sea, la letra es blanca o rosa. Aquí hay una opacidad y esa opacidad sí cambia la letra, ¿no? ¿Cómo será que se está haciendo esto? Porque es que no sé si es lo mismo. Puede que sea lo mismo, sí, que es lo mismo. Simplemente es un hover que va cambiando el color de esa letra. ¿Vale? Entonces, está claro lo que, como lo que debemos hacer, ¿cierto? O no tan claro. Sí, en teoría, pues sí. Listo, ¿Está eso? entonces, Claro. claro, No sé cómo. lo que debemos hacer, pero ¿cómo lo hacemos? Exacto. Entonces, tenemos varias variables que podemos como ir pues como separando, pensando cuáles son las que vamos a usar. Entonces, tenemos una variable que es cuántas letras tiene nuestra palabra. Bueno, vamos a irla anotando acá. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la palabra? ¿Cierto? Palabra final, que es la que a la que nos interesa llegar. ¿Cuántas letras tiene esa palabra? Porque el random, pues, depende un poquito de esas letras, ¿cierto?
que pues es fácil, es simplemente el string.length. ¿Qué más necesitamos saber? Necesitamos saber cuánto tiempo se demora toda la animación, ¿cierto? ¿Qué otra información necesitamos? ¿Eso es todo? Lo de los colores. Lo de los colores, ¿cómo ponemos eso? ¿Color random? De color, sí. ¿Qué más? La También, opacidad como del hover, ¿no? ajá, la opacidad. Opacidad en el hover, pero también hay opacidad cuando él ingresa por primera vez, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Que por acá también había una opacidad, sino que es bastante sutil. Ah, miren que incluso acá va apareciendo casi que letra por letra, ¿cierto? Primero aparece en 3, 5, 7. Es otra cosa adicional. Bueno, ¿qué más? Como siempre, les recomiendo, ¿no? Pues ¿cuál sería como una metodología para poder abordar este problema? No podemos empezar a pensar en todo el problema como algo grande, porque así no lo vamos a poder resolver. Tenemos que pensar el problema Primero como por partecitas pedacitos. chiquitas y vamos resolviendo cada una de ellas. Y al final el problema simplemente se resuelve con el conjunto de todas esas pequeñas soluciones. Si no, imposible. Entonces, pues podemos empezar por cómo aparece, o sea, con una opacidad y que va apareciendo así. Pues realmente para mí la opacidad es como lo más simple. Al final la opacidad es simplemente una transición entre 0 y 1. Yo prefiero resolver las cosas empezando por lo más difícil, porque lo más difícil es lo que nos va a, a definir muchas otras cosas hacia adelante. ¿Vale? Ok. Entonces, ¿qué sería lo más difícil? La animación de las letras cuando pues pasa. Sí, para mí lo más difícil sería eso, la animación como de las letras. Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Bueno, Crear una bueno, hagamos una cosa. Antes de hacerlo en el NAP, o sea, antes de pensar también como en ese menú que tiene varias cosas, pues creo que es mejor pensar en una sola, ¿no? O sea, pensemos solamente en un elemento. Entonces hagamos por acá simplemente que un P que tenga ¿listo? Necesitamos animar ese elemento. Entonces digamos document.querySelector P, y esto lo vamos a guardar en una variable, ¿cierto? Pongámosle más bien element. ¿Listo? De este elemento podemos sacar varias cosas. Entonces, ¿qué podemos sacar? Por ejemplo, ¿cómo hacemos para saber cuál es la palabra? Que es la que tenemos que modificar, pero también es a la que tenemos que llegar, ¿no? Entonces, ¿cuál es la palabra? ¿Cómo la sacamos de ese elemento? El valor, ¿no? Punto value. No, punto value lo usamos únicamente para inputs. Ah, Este no pero es un igual input. en las propiedades del párrafo no debería estar como, sí, lo que tiene guardado. Sí, pero no en value, sino en otra. ¿En cuál? ¿Se Mm, acuerdan? y si hacemos un console log de elemento, bueno, de element, Console log element. también. Entonces vamos a ver. Y ya lo cargamos. Bueno, creo que ni siquiera hemos cargado el JavaScript. Es importante también
Que no se nos olvide cargar el script. Script main.js. Y listo, ahí está el P. ¿Qué hacemos con eso? Profe, no saca punto. ¿Cómo? No, no, Está re lagueada. sí, horrible, no se entiende nada. Se te escucha repaila. ¿Qué es lo que hay Pero que hacer? igual no nos sacó buena información. Sí, no nos dijo nada ese console log. Vamos a ver. ¿Cómo? Porque parezco ahí igual. Por Quita el el live share cursor. debe ser. Lo voy a poner como Solo lectura. solo lectura. ¿Cómo es que se hace eso? Mm, bueno, no sé cómo. No importa. Entonces, ¿qué hacemos? Inspeccionar Bueno, les voy a elementos. acordar. Inner, HTML o Changos. inner text. ¿Sí? HTML si necesitáramos el código HTML como tal, o text si lo único que necesitamos es el texto. ¿Vale? Entonces aquí pues solo necesitamos el texto, entonces miren, con inner text, ahí está creative. Y si luego necesitáramos cambiarlo, le podemos decir element.innerText es igual a hola. Entonces aquí dice hola y acá también dice hola. ¿Sí ven? ¿Listo? ¿Sí? Sí, Entonces lo vamos a cambiar, ¿cierto? Pero tenemos que también guardar ese valor inicial, porque si lo empezamos a cambiar sin guardar el valor inicial, pues luego no sabemos a dónde debemos llegar, ¿vale? Entonces var, guardemos por acá initial, igual a element.innerText. Entonces, si ya tenemos guardado inicial por allí, ya podemos cambiar con tranquilidad el valor. ¿Listo? ¿Sí? ¿Están ahí? sí. Bueno, regálame por favor ¿Podría un convertir minutico, ¿sí? elem en un arreglo de strings? Sí. Elem no, initial. Pero denme un momentico, ¿vale? Exacto. Hola, qué pena. Entonces, bueno, María José está diciendo que sí podemos guardar la palabra como un arreglo, ¿cierto? ¿Siguen ahí? Sí, Listo. Entonces, si guardamos eso en un arreglo, pues no es el elemento, ¿no? El es el elemento HTML. Lo que necesitaríamos guardar en un arreglo es la palabra como tal, o sea, cada letra de la palabra. Entonces, ¿cómo hacemos para transformar esto que es un string a un arreglo de letras? ¿Saben? ¿Eso que son es un arreglo? Vamos a hacer aquí un console log de initial y vamos a ver que esto es, pues, un arreglo. Un string, digo, creative, ¿cierto? Se parte, ¿no? No me acuerdo, con parse no, eso es para enteros. es split, ¿no? Pero Split. Ajá. Sí. Split es para partir un arreglo. Listo. ¿Y en qué lo vamos a partir? Uno usualmente parte en espacios. Entonces así parto las palabras. Pero aquí en qué vamos a partir.
Puede decirse. Punto enjoy, ¿para qué era? Perdón. ¿Cómo? Punto enjoy. ¿Enjoy? Joy, será. No es como cuando tienes un arreglo y puedes como dividirlo por cierto número. No. Join, o sea, si te referís a punto join, es cuando uno tiene un arreglo y lo quiere pegar. Entonces uno lo pega con un string. O sea, si yo tengo un arreglo de números y le digo join con espacios, entonces ese me quedaría como un string con el número, espacio, el otro número, espacio, el otro número, espacio. ¿Sí? Ese es el join. Aquí lo que necesitamos es hacer un split, que es dividir. ¿Dividir en qué? ¿En espacios? No, si le pasamos split y le pasamos un arreglo vacío, simplemente lo va a separar en cada una de las letras. Pues miren que si aquí hacemos el console log de initial, aquí está, un arreglo con cada letra. Creative. ¿Tiene sentido? Sí. Ah, Listo, ya tenemos entonces cada una de las letras. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo haríamos para cambiar una sola de esas letras por otra letra? Bueno, en 10 minutos se nos acaba la sesión. Entonces ya saben que entran a esta misma. Necesitamos cambiar una de las letras. Hagámoslo solamente con una de las letras en este momento. Lo cambiamos por otra letra aleatoria. Y luego necesitamos pues volver a unir todas esas letras y mostrarles al usuario, ¿cierto? ¿Cómo haríamos eso? ¿unirlas? Sí, porque necesitamos coger este arreglo. Digamos que lo que vamos a hacer es al arreglo inicial, ¿cierto? Vamos a reemplazar la primera letra por otra letra. ¿Cómo hacemos eso? ¿No? Pues ahí ya se puede poner como en los arreglos, ¿no? Initial y como las corchetas, las llaves, esa. Si quieres cambiar solo la primera letra, entonces sería como en el index, pues 0 y le Claro. cambias el valor. Ajá, Pero no, pero eso estoy solo lo haría por una. equivocado. Estoy equivocado porque no debemos cambiar el initial. El initial nunca debería cambiar. El initial es el que Claro. nos guarda, pues, la palabra inicial. Entonces, no, realmente debemos es crear uno nuevo. ¿Cómo le Copia. ponemos a este? ¿Cómo? ¿Y si creas una copia? Ajá, una copia. Y esa copia sería initial. ¿Y cómo le saco una copia a un arreglo? Punto copy. No. Punto Ah, slice. slice. En Eso. JavaScript no tenemos copy. Entonces, copy es igual a initial.slice. O sea, así le sacamos una copia. Listo, ya tenemos la copia. Ahora sí, a la copia, digamos que vamos a cambiar la primera letra. Entonces, copia en 0 y es igual a otra cosa. Digamos que este símbolo. Y vamos a ver ahora copy que tiene. Entonces, ahora tiene en vez de la C, tiene ese símbolo, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y ahora, esto tenemos que mostrárselo acá al usuario. Entonces, ¿cómo hacemos eso? ¿No? Vuelves a pintar pintas la copia, ¿no? ¿Cómo hago eso? O sea, unes la copia, menos que tengas que unirla para que se vuelva a hacer un string y mostrar el string. Listo. Entonces, ¿cómo lo hago? La copia es un Eh, arreglo. ¿Cómo lo uno para que ahora se vuelva un string? Entonces ya dijimos, copy.join, Join. ¿cierto? Ajá. ¿Y cuál es el separador? O sea, quiero que esté separado por espacios, por un cero, ¿por qué? No, por nada. Por nada. Entonces le ponemos join y un arreglo vacío. Ujú. Listo, ahí ya quedó unido. Pero, pues, ¿qué hacemos con eso que quedó unido? ¿Dónde lo ponemos? No, variable. Ya el En punto otro escribe P, element. o no, sobreescribes el P, ¿no? Ujú. Lm, ¿cómo lo sobrescribo? Y, Eh, Igual a lm es el elemento, ¿cierto? La P. ¿Cómo hago para escribir algo dentro de esa P? no tiene que ser con el
Con el Inner inner. test. Ujú. Con el mismo con el que lo leímos también lo podemos setear. Entonces, el inner text del elemento va a ser la copia unida. Pues vamos a ver, quitar ese console log, ya no lo necesitaríamos. Y ahí está, miren. ¿Listo? Sí. Bueno, ahora, esto no debería ser ese símbolo, debería ser algo aleatorio. ¿Cómo hacemos para que esto sea algo aleatorio? ¿De dónde nos sacamos eso? No puedo hacer un i que sea random y pasárselo en lugar del ser un i. Sí, pero eso nos cambiaría cuáles, cuál letra. Cambiaría uno en aleatorio. Claro, pero lo que yo, o sea, sí, eso lo vamos a hacer, pero también necesitamos que no sea solo signo de interrogante, este signo de porcentaje, sino que esto sea una letra aleatoria. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hacemos eso? No sé si se puede como con ese código de las letras, o sea, el teclado tiene como un código Ajá, el ASCII. ASCII, bueno, esa vaina, y se puede de pronto un random, como esos son números, de pronto se le Ajá, puede sacar el random a eso. Y, bueno, pero segundo. no sé cómo Ni idea. ponerlo. Vamos a ver. ASCII o ASCII. Y esto tiene unos números. Entonces vamos a ver. Necesitaríamos entre el número 65 y el número 90. Esos son de la A a la Z en mayúscula. ¿Cierto? Sí, ¿Cómo hacemos para sacar un número aleatorio entre 65 y 90? con un random entre 65 y 90. Pero habría que hacerle como el mat.flor o algo así como para que no tome los decimales, creo. ¿Sí? Pero estás pensando en el random de processing, que ya viene Sí. machacadito. Aquí no tenemos eso. Aquí solo tenemos un random, perdón. Y el random siempre me va a tirar un número entre 0 y 1. Ay, Entonces, mm, ¿cómo hacemos para sacar un número Mapeo, aleatorio entre lo 65 y 90? mapeas. ¿Cómo lo sí, mapeo? ujú, Pues, Nombre de lo la de la recta. clase pasada. ¿Cómo la misma sería la eso? clase pasada. A ver, var, digamos, mínimo. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cero? 65, ¿no? 65. ¿Cuál es el máximo? 90. Pero ahí estás tomando solo las letras. Sí, son las letras. Tomemos un par de... Pues podría ser del 64 al 95, ¿no? Como con El unos símbolos 64. más ahí X. Ah, pero no. Sí, sí, del Del 60 y 60, puede ser. al 90. Del 60 al 93, digamos. Del 60 al 93. ¿Listo? Sí. Bueno, del 60 al 93. Vamos a tener R, que va a ser nuestro random, mat.random, y esto es un número entre 0 y 1, ¿cierto? Entonces, ¿cómo lo sacamos ese random? Ah, ¿era 60? No. ¿Sí era 60? Así, 60. 60 a 93. ¿Cómo lo transformamos eso de 0 a 1 a de 60 a 93? Si yo necesitara un número aleatorio de 0 a 10, podría simplemente esto multiplicarlo por 10. Eso me daría un número aleatorio de 0 a 10. ¿Cuál es el rango de lo que necesitamos? ¿Son cuántos números? 33. Ajá, nosotros necesitamos al final un número aleatorio entre 0 y 33, de alguna forma. Solamente que ese 0 a 33, ¿cómo hacemos para pasarlo de 60 a 93? Para el map, para el mapeo. No, pero pues eso es lo que estamos haciendo aquí. No tenemos mapeo. ¿Cómo es el mapeo de la gente pobre? ¿Cómo lo hacemos?
Ah, Si necesitáramos un número aleatorio entre 0 y 33, ¿qué tendríamos que hacer? pero multiplicar ese mat.random por 33. Sí. R por 33 me va a dar un número aleatorio entre 0 y 33. Ujú. ¿Sí? Si ya tengo un número aleatorio, digamos que este entonces va a ser, pongámosle otra variable a esto. ¿Cómo le ponemos esto? Bueno, no, pongámosle más bien es esto aquí. El R va a ser ahí, esto por 33. Entonces, listo, ya tenemos R. Si ya tenemos un número entre 0 y 33, ¿cómo hacemos para transformar eso de 0,33 a 60,93? ¿Cuál es el número mínimo entre 60 y 93? 60 o cómo así. Pues sí, 60. Pero ah, es que ¿Qué? estaba pensando como de alguna manera, si el random, digamos, es 0, pues tomaría, o sea, como que se cambiara el valor por 60, pero Correcto.